Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarnos, hacer el programa juntos, me encanta. Mientras están por ahí los jugadores pegándole al balón y tratando de meter gol, nosotros aquí haciendo otras cosas que tienen que ver con información importante que vale la pena recordar, analizar, disfrutar, porque tendremos un espacio hoy para caricaturas de aquellos tiempos, el Dabadabadú y muchas cosas más con Marco Antonio Brito. También vamos a tener primeros auxilios con mi paisano, el licenciado Felipe Hernández, salvando vidas. Y hoy gozo mucho la presencia de mi amiga Vania Casasola, que de veras, este cachito de historia para llevar es delicioso. Y tienes club de fans, Vania, que les encanta que vengas. ¿Cómo estás? Ay, Janet, feliz de la vida. Oye, feliz que me digas que tenemos club de fans. ¡Claro! ¡Qué bonito! Mira, hay una señora, Elvia Young San Román, desde Guadalajara. Siempre me dice, ¿no ha ido Vania? ¿Dónde anda gracias, Vania? Elvia, gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy, es que fíjate que junio es un mes muy bonito, no solo porque es el mes previo a mi cumpleaños. ¡Ay, qué bonito! Sí. Tú eres de julio. Yo soy de julio, del 8. Mañana es Día del Padre. Mañana es Día del Padre. Qué bonito, y fíjate ¿no? qué bonito dedicar este programa a estos padres que a mi papá y a mi abuelo y al bisabuelo que precedieron ese trabajo, porque en junio hay 2 cumpleaños más o menos importantes. Uno, un señor un poquito famoso, Pancho Villa. No me digas. Exacto. ¿Qué día nació? El 5 de junio de 1874. Y el 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos. Y no podemos dejar de hablar del Archivo Casasola, de toda esta historia, tradición, cómo se formó. Porque, a ver, siempre escuchamos hablar del Archivo Casasola. Claro. Y entendemos Revolución Mexicana, fotos de Pancho Villa, de Zapata, de las Adelitas. ¿Por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué los dejamos ahí en un cuadrito chiquito cuando que podrían estar en una galería así impresionante? Exacto. ¿Lo que es? Es que te voy a contar cómo fue todo este rollo. Todo nace con mi bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, quien nació, como lo acabo de decir, en 1874. Y él trabajó desde joven como reportero. La fotografía era esta técnica modernísima y él empieza a tomar fotografías para el periódico El Tiempo, fíjate nada más, en 1902. Ya cuando Kodak hizo este cambio tecnológico, permite que las placas pudieran ser utilizadas más rápido, ¿no? Exacto. Entonces, en ese momento, inicia funciones el periódico El Imparcial, que fue el periódico por excelencia del gobierno porfirista y era de mucha vanguardia. Entonces lo invitaron a colaborar allá y es donde cambia. Él mismo decía que había cambiado la pluma por la cámara y se había dedicado solamente a ser fotógrafo de prensa. Es en este contexto cuando estalla la Revolución Mexicana y en ese momento él se da cuenta, trabajando al interior del periódico, que las fotografías suyas y las de sus colegas, que eran fíjate nada más, estamos hablando de la primera generación de fotógrafos de prensa de México, o sea, ¡qué impresionante! Y entonces él se da cuenta que estas fotografías de sus colegas y suyas se venden muy bien con los medios extranjeros. Dice, voy a poner un negocio. Se asocia con un primo, con Gonzalo Herrerías, y abre una agencia que se llamó Herrerías y Casasola. En aquel momento, como la gente que emprende de repente lo podrá averiguar, hay veces que el socio te dice, ¿sabes qué? Siempre esto de la foto no fue lo mío. No me digas. Y gracias a eso, el archivo hoy se llama Archivo Casasola y no Archivo Herrerías y Casasola, como es la vida. Sí. Entonces Agustín siguió con su sueño, siguió con esta agencia donde era una corresponsalía, es una agencia de corresponsalías, entonces él hacía este tipo de trabajo, pero tenía esta afición coleccionista que le veía a cada fotografía y a cada negativo que pasaba por su agencia el valor de ser ese momento capturado y irrepetible. ¿Sí? Entonces los empezó a guardar. En aquella época era usual que la gente reutilizara los negativos, que eran de vidrio. Entonces le raspaban la gelatina de plata y luego lo reutilizaban o los vendían baratos como vidrio. No estaba la conciencia que tenemos hoy de conservación del material. Sí. Y es ese momento y esa intuición la que él tiene para
almacenar, para coleccionar todos estos negativos que pasan por su agencia. Y a mí me da mucho gusto siempre hablar de este paso de las generaciones, porque una cosa es tener una agencia y el acervo que se forma ahí, pero se convierte en archivo, siempre lo decimos así, porque es la etapa de la agencia con Agustín Víctor, y ya cuando el primer uso de la foto había sido de hacer la noticia, el segundo uso de la foto va a ser cuando mi abuelo consolida Historia Gráfica de la Revolución. Entonces ya es ahora esa fotografía que fue la noticia, va a ser la encargada de ser la imagen del discurso que te va a hilvanar la historia, claro, y va a construir la memoria de una nación. Es la foto. Exacto, el pretexto es la foto. El pretexto es la foto. Entonces, bueno, la importancia del archivo Casasola, bravo, que se conoce porque nace en la agencia que se gesta a partir de la Revolución Mexicana. Sin embargo, sí, bravo, como nace el periodismo, tiene muchísimas secciones, tiene judiciales, tiene siniestros, sociales es muy grande, claro, legislaturas. Yo creo que la sección, perdónenme todos los senadores y diputados, un respeto desde aquí, pero la sección más aburrida del archivo Casasola estoy segura que es la de legislaturas, porque son puros señores en su curul. Sí. Y entonces, qué terror, digo, hoy de menos tenemos el canal del Congreso y hablan, pero entonces... Nada más las puras imágenes. Nada más, entonces ahí están, ahí. Pero bueno, ya... Bravo, después, qué bueno recordar, y en este mes, exacto, que es el mes de los archivos. Es el Día Internacional de los Archivos, y hablando de Pancho Villa, fíjate nada más qué bonito que justamente mi abuelo Gustavo tiene la oportunidad de conocer y retratar a Pancho Villa en el contexto de las pláticas de rendición, y mi abuelo mismo en sus libros decía que su éxito periodístico más grande en ese momento había sido lograr retratar a Pancho Villa en este reportaje gráfico, porque, a ver, es que era el caudillo más temido, era el más popular, de verdad que llegar a él era por medio de intermediarios y tenías que caerle bien. Y entonces, y aparte mi abuelo tenía 20 años, o sea, es que imagínate un chavito de 20 años, un señor, con un tipo que es todos los claroscuros de la revolución, y de repente decir, pues lo único que está en medio de los dos es mi cámara y ojalá que te caiga bien, ¿no? Entonces me acuerdo muchísimo que mi papá siempre me enseñaba esta carta de mi abuelo, y estando en Torreón ya en el 20, que le manda al bisabuelo y le dice, oye, ya estoy acá, dime qué hacer. Y entonces le contesta Agustín Víctor Casasola a mi abuelo y le dice, a ver, Pancho Villa está por Sabinas, Coahuila, te vas a ir para allá y como sea, lo vas a retratar. Y era la encomienda, él la cumple. Y al cierre de este cuento que te estoy diciendo, esta historia que te estoy contando, hay una carta que Pancho Villa le manda a Agustín Víctor Casasola porque las fotografías que mi abuelo Gustavo toma en las pláticas de rendición, hace que le caiga bien y luego lo invita a pasar unos días en Canutillo. Cuando le acaban de entregar la hacienda de Canutillo, donde se retiró, donde dijo, ya no voy a ser revolucionario, yo ya voy a ser buena persona y aquí voy a pasarme mis días, ¿no? Entonces, ahí fue a retratarlo y esas fotografías de Canutillo, de mi abuelo Gustavo Casasola, se publicaron en la revista argentina Caras y Caretas. Entonces, Agustín Víctor le mandó esta revista Caras y Caretas a Pancho Villa y él le contesta con una carta que decía, oye, muchísimas gracias por el ejemplar de la revista que me acabas de hacer llegar y por favor dile a tu hijo Gustavo que cuando me viene a visitar de nuevo a esta su casa. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué bonito! Dejó la puerta abierta. Totalmente. ¿No les gusta? Es que el pretexto es la foto. Ahí está la foto y todo lo que nos va platicando Vania. Por eso estas cenas que estás haciendo son tan entretenidas, tan divertidas. Claro. ¿Cuándo viene la próxima? Justamente, estamos en junio, es el viernes 26 de junio y vamos a tener una cena que se llama... ¿Estás lista para el nombre? Estoy lista. Pancho Villa con sus fotos a la orilla. ¡Ah, qué bonito! Entonces, tenemos esta cena maravillosa en la que vamos a hablar de Pancho Villa, vamos a escuchar unos corridos dedicados a él y a la Revolución Mexicana. Buenísimos. Ay, muy buenos, muy buenos. Y por supuesto, con todas estas fotografías de las que les estoy platicando. Sí. Entonces, mira, cena de gastronomía norteña, unos vinitos, unos mezcales, una plática que acá les voy a dar yo con toda esta historia familiar y de la historia de Pancho Villa.
¿Qué más podemos pedir? Se pone muy bien, porque además hay gente que va sola, hay gente que va acompañada. Sí. No importa, reservas tu lugar. Ahora Vania nos va a decir a qué número se reserva nuestro lugar para la cena o nuestros lugares. Hay amigos que van, ya son amigos que dicen 6 lugares, porque y a lo mejor muchos de Te ellos juro que ya se conocieron ahí. Sí, por supuesto, eso es lo que está pasando. Fans. Es que van, se conocen, mucha gente nos pregunta, oye, ¿y si voy sola y no sé qué? No te sientes mucha gente va sola. incómoda. Las mesas son como mesas grandes de día de campo para que compartamos todos. Entonces, en el WhatsApp se reserva. Pero dime, ¿por qué rumbo va a ser esta vez? Va a ser por el World Trade Center, por el Hotel de México. Está súper bien. Sí. Ay, qué bueno que regresaste a ese rumbo. Sí, enfrentito. Ya había cambiado, ha buscado diferentes lugares y está bien, porque el público que vive en diferentes zonas de la ciudad y como es cena, algunos dicen, ay, qué bueno que ahora están más cerca de mi casa, pero ahora regresa a esta zona del World Trade Center. El lugar es muy bueno, la cena también, y se reserva en 55 39 28 49 71. 55 39 28 49 71. ¿Y repetimos la fecha? La fecha es viernes 26 de junio. El tema de la noche Casa Sola es Pancho Villa con sus fotos a la orilla. Me encantas, ¿qué Vania. tal? Qué bueno que viniste hoy. Abrazo al Archivo Casasola, abrazo el trabajo que haces, porque tú has venido a darle ese aire joven. Todo eso, bueno, por todos lados te veo. ¿Sigues con el podcast? Seguimos con el podcast. Dilo. El pretexto es la foto. Tenemos nuevo episodio muy pronto. Justamente nos acompaña Desiree Navarro, que es directora de Derechos Humanos en la Alcaldía de Coyoacán. Entonces, ojalá que nos acompañen y Janet, te quiero. Yo a ti. Te admiro mucho y me encanta que vengas al programa. Hasta la próxima, Vania. A la próxima. Gracias. Quédense conmigo, soy Janet Arceo y regresando, primeros auxilios, el licenciado Felipe Hernández. Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual. Figura pública. X, @La Mujer Actual. Instagram y Threads, Janet Arceo y La Mujer Actual.